Padre Celestial, te agradecemos por tu amor inagotable, por el amor que envió a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para morar entre nosotros, enseñar y finalmente sacrificarse por nuestra redención. Señor Jesús, nos maravillamos de tu misericordia y gracia y elevamos nuestros corazones en gratitud por la salvación que fluye desde la cruz. Espíritu Santo, te pedimos que ilumines nuestras mentes, que abras nuestros corazones y nos fortalezcas para vivir según la voluntad que ha sido revelada en la palabra de Dios. Y más cuando tenemos que hablar sobre dar. Te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tienen ya sus bosquejos, tienen algunos espacios ahí para llenar. Así que vamos a comenzar con la introducción acerca de la generosidad. Ya hemos estado en nuestra serie de el 10%. Hemos estado cubriendo diferentes temas porque tenemos que ir construyendo poco a poco nuestra teología sobre dar. Y el primer aspecto que vimos para construir esta teología es que Dios es el dueño de todo. La segunda cosa que vimos es que nosotros no somos dueños de nada, pero sí somos administradores y a Dios le ha placido darnos todo para que nosotros lo administremos. En tercer lugar, que podamos honrar a Dios con al menos el 10%. Y viene a mi mente un ejemplo, y justo ayer que estábamos comiendo, le comenté a mi esposa, digo, creo que este lo voy a compartir con la iglesia. Y piensa en esto, ¿cuántos de aquí son fans de las papas fritas? Sin miedo, no te vamos a juzgar porque eres fan de las papas fritas. Entonces, vamos a ver si entiendes un poco esta ilustración que quiero dar, ¿no? Ahora, de estos que son fans de las papas fritas, ¿cuántos les ha tocado comprar las papas fritas? Sí. ¿No? Ok. ¿Cuántos han pedido que les compren papas fritas? Ok, ahí está. ¿No? Entonces, imagínate por un momento, ¿no? Que tú eres el padre de familia, viene tu hijo y te dice, papá, ¿me compras unas papas fritas? El papá dice, ok, con todo gusto, te voy a dar para las papas fritas. Le das el dinero, va a comprar las papas y cometes el grave error de pedirle a tu hijo una papa frita. ¿No? Porque se te antojaron, o sea, ya las compraste y dices, ay, no, pues pensándolo bien creo que quiero una de esas papas, ¿no? Y cuando vas así, pero agarrar una papa, de repente, son mías, ¿no? Y a veces así somos con Dios, ¿no? O sea, Él ya nos compró, ya nos dio las papas fritas, nos está pidiendo una papa y decimos, no, ya son mías. Entonces a veces así somos. Entonces por eso tratemos de honrar a Dios al menos con el 10%. Y es fácil pensar en dar el 10% cuando ganas poco. Conforme vas ganando más, se hace más difícil. Porque ahorita, si yo te dijera de $1, vamos a suponer que tú tienes $1 y yo te digo, ¿me puedes dar un dime? Ah, sí. Porque ¿qué haces normalmente con las moneditas? No te importan. Creo que sí tengo un dime, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué tal que tú no tienes $1, que tú tuvieras 100,000? Y yo te dijera, ¿me das 10,000? Mejor te doy el dime, ¿no? Entonces fíjate que conforme vamos abundando en abundancia, nos volvemos un poco más envidiosos, ¿no? Pero por lo menos con el 10, vamos a hacer por lo menos el 10. Empecemos ahí con el 10 y ahorita vas a ver por qué. Hay una razón de eso. Y también vimos en un cuarto lugar que consideremos traer ese 10%, ¿a dónde? A la iglesia. Y ya vimos todas estas razones. Si por alguna razón no estuviste con nosotros la semana pasada, puedes ir, revisa la predicación. El podcast del lunes estuvo increíble, no porque yo haya estado con el pastor Marco hablando sobre este tema, pero también aprovecha los podcasts para que puedas recapitular, de qué hablaron ayer en la predicación, qué otro aspecto. Así que ya hablamos mucho más acerca de por qué considerar traer el diezmo a la iglesia. Hoy vamos a explorar el quinto principio de la mayordomía bíblica. Ya lo estuvieron viendo en sus clases y es el practicar el dar más allá. El título de la predicación de esta mañana es La alegría de dar más allá. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver la alegría con dar?
¿no? Bueno, hoy vamos a explorar ese tema. Y vamos a estar centrando nuestra predicación de esta mañana en el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 15. Ustedes ya estuvieron en sus clases en la mañana viendo un poco más acerca del capítulo número 9. Y yo me voy a regresar ahora al capítulo 8. A lo mejor vas a entender un poco más de todo lo que viste en el capítulo 9. A lo mejor tus maestros también tomaban un poco de tiempo para explicarte un poco de lo que está pasando en el capítulo anterior. Pero lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Hay una organización llamada Barna que se dedica a hacer muchos estudios. Hace muchas preguntas, ha entrevistado a más de 2 millones de personas en diferentes tipos de estudio y se ha convertido en un referente para lo que tiene que ver con temas de fe, de cultura, liderazgo, digamos como consultoría. Entonces, esta organización ha hecho algunos estudios sobre la generosidad y llegó a la conclusión de que los cristianos nos destacamos por ser personas generosas, a diferencia de otras personas. Y eso es muy bueno, porque los cristianos entendemos que dar es algo bueno y que el acto de dar es parte de la propia naturaleza de Dios. Y es fundamental en la historia de nuestra fe cristiana. Así que cuando alguien participa en dar generosamente, se sumerge en el significado y la alegría de una obra redentora y transformadora. Así que vamos a considerar lo siguiente. Y tienes ahí tu bosquejo. El primer punto que vamos a considerar hoy es que la generosidad refleja el corazón de Dios. Por eso debemos ser generosos. Juan capítulo 3, versículo 16, casi todo el mundo nos lo sabemos de memoria y si no, es buen momento para que tú lo empieces a aprender hoy. Nunca es tarde para aprender a memorizar. Un amigo me decía, no, Hugo, es que yo tengo cerebro de teflón, no se me pega nada. Sí, entendemos que es el teflón, ¿verdad? Todos queremos de esos sartenes que cuando estás cocinando no se les pega nada. Le dije, no te preocupes, porque incluso los sartenes con teflón, con el uso, se le empiezan a pegar las cosas. Entonces, nada más hazte un poquito la idea de empezar a usarlo y vas a ver que se te van a empezar a guardar los versículos bíblicos. ¿Y qué dice Juan 3:16? Tenemos aquí el texto en la pantalla y tengo unas letras negritas. Por favor, acompáñame leyendo las letritas negras conmigo, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué hizo primero Dios? Nos amó. ¿Y qué hizo después en consecuencia de ese amor? Dio. Amo, doy. Okay, para que empecemos a ver este patrón. ¿Okay? Romanos 8:32. Tenemos otro pasaje también que nos habla de este corazón de Dios. Y lo cantamos hace rato en una de las canciones. Espero que identifiques este versículo. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Para los que nos aprendimos esos versículos en Reina Valera, es al que no escatimó ni a su propio Hijo. A lo mejor también la tienes tú, puedes revisar. Hay otras versiones, no solamente Reina Valera, que traducen en lugar de negar, escatimar. ¿Qué significa escatimar? Disminuir, escasear, chiquitear, ¿no? Lo que se ha de dar o lo que se ha de hacer, acortando lo menos. ¿Pero qué es lo menos? Bueno, Dios no escatimó. No se puso a ver, pero ¿qué es lo menos que yo podría dar? Él lo dio todo. Así que este es un patrón que vemos del corazón de Dios. Él amó, Él dio, Él no lo negó, no escatimó. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Ya nos dio a su Hijo y todavía nos va a dar más cosas o nos va a dar todas las cosas. Muy bien, entonces ya entendemos este primer principio de la generosidad. Segundo principio. Muy bien, ahora vamos a cambiar los reflectores. La generosidad refleja, ¿qué? Nuestro corazón. Porque la generosidad, el dinero, el asunto de las posesiones, no es un asunto material, es un asunto del corazón, es un asunto espiritual. Tenemos Mateo 6:21, que lo hemos escuchado, ¿no? De igual es alguno de estos versículos que de tanto que hemos escuchado lo vamos aprendiendo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tú. Muy bien, pero ¿por qué usamos este versículo? Bueno, vamos a leer los primeros versículos, los versículos anteriores. Comencemos en el 19, y tengo unas letras en mayúsculas, ¿verdad? ¿Lo leemos todos juntos? ¿Qué dicen las letras en mayúscula?
no acumulen. Ok. A lo mejor algunos de nosotros pecamos de acumuladores, ¿no? Sí. Pero bueno, no acumulen, ¿qué? Tesoros, ¿en dónde? En la tierra. ¿Por qué? Porque la polilla, la herrumbre, si en vez de herrumbre podríamos traducirlo como orina, no es tan agradable, pero la polilla y la orina destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Si no acumulen, no, entonces sí podemos acumular. Ok, porque acá sí dice acumulen. ¿Qué? Tesoros. ¿Dónde? Donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde estás acumulando? ¿Aquí o allá? Dices, no, pues ¿dónde deposito, no? También es aceptan transferencias, puedo hacer, no sé, un Venmo o un Zelle o todo esto. No. Vamos a ver un poco más de eso en nuestra predicación de esta mañana. Pero tenemos este consejo de parte de Dios. No acumulen tesoros en la tierra, sí acumulen en los cielos. Y otra vez nos enfoca a nuestro corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahora, a veces pensamos, bueno, es que la Biblia a lo mejor no es tan directa o tan clara en el sentido de que tenemos que dar. Es como opcional. Bueno, no es opcional, pero si te gusta así como la ley, las órdenes y lo que usted diga y necesitas como un reglamento, vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 al 11. También tengo algunas palabras en mayúscula, voy a hacer un poco más de énfasis en ellas. Pero mira lo que dijo Dios, porque esa es palabra de Dios. Si hay un menesteroso contigo, ¿uno de quién? De tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás, ¿qué? Tu corazón. No cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso, ¿en dónde? Tu corazón, diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar contra ti y esto te será pecado. Wow. Entonces la instrucción, con generosidad le darás. Y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios, ¿qué hará? Te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en la tierra. Por eso te ordeno, con liberalidad, ¿qué harás? Abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Por supuesto no vamos a terminar esta semana, todavía nos falta otra predicación la próxima semana que va a cumplir otros de estos aspectos, pero lo que tiene que ver con el día de hoy, con liberalidad abrirás tu mano. Entonces, no aquí, pensé si lo haríamos aquí o no, pero dije no quiero hacer un desastre aquí en el estrado, pero tú sí puedes hacer un desastre en tu cocina. Entonces, ¿qué te parece? ¿Has visto estos costales grandes de arroz? Que ni los puedes cargar, pero bueno, pídele a alguien fuerte que lo cargue, y entonces agarra en tus manos, ponlas así, empieza a recibir el arroz, y cuando tú crees que es suficiente para ti, ciérralas. ¿Qué pasa si sigue cayendo el arroz? ¿Cómo crees que puedes agarrar más arroz? ¿Así o si las dejas así, abiertas? ¿Cómo es más fácil que acumules más arroz? Abiertas, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ahí agarré y esto es mío. Entonces, si hay más, no lo vas a recibir. Ahora, si tú lo tienes extendido así y recibes, puedes acumular más cantidad, pero también está disponible para que cualquiera pueda tomar de ella. ¿Te das cuenta? Porque esta forma de decir, abre tus manos. Pero interesante que diga, no te dolerá, ¿en dónde? En tu corazón. Entonces, ese es el primer principio de la generosidad, que la generosidad refleja el corazón de Dios y lo vemos en el acto de que Dios nos amó y dio a su Hijo, no escatimó entregarlo, pero ahora lo vemos en nuestra parte también. Nuestro corazón, donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro, o donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Así que vayamos al texto, porque nuestra generosidad al dar
debe ser no solamente una demostración de nuestro corazón, sino del carácter de Dios en nuestra vida y una respuesta de lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos el texto de 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a ir leyendo poco a poco estos versículos y vamos a entrar al segundo punto de esta predicación, el modelo de dar en Macedonia. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1 dice así: ahora, hermanos, les damos a conocer. Muchas gracias. ¿Quién leyó por acá? Qué hermoso. Sí, la gracia de Dios que ha sido dada, ¿a dónde? En las iglesias de Macedonia. Muy bien, ahora es interesante observar que Pablo presenta en primer lugar a los macedonios como ejemplo de que Dios ha manifestado, ¿qué? ¿Su qué? Su gracia al hacer una gran obra en estas iglesias. Así que tenemos que ver cómo se conecta entonces la generosidad con la ofrenda, con la gracia de Dios. Porque si estamos aquí esta mañana, hermanos, es por su gracia, ¿eh? Si tú has recibido de gracia, ¿cómo debes dar? De gracia. A veces se nos olvida también eso. Ahora, ¿dónde es este lugar de Macedonia? Bueno, es el norte de Grecia, ¿no? Digamos como aquí en el Metroplex que estamos, nosotros estaríamos en Macedonia, ¿no? Los que estamos en Fort Worth estaríamos allá en Acaya, ¿no? Y aquí estaríamos en Macedonia. ¿Qué iglesias estaban en Macedonia? Pues algunos nombres, a ver si te suenan. Filipos, ¿lo ubicas? La iglesia de los, sin miedo, los filipenses. Tesalónica, la ciudad de los tesalonicenses. Y los de Berea, ¿no? Estas historias las puedes regresar más tarde al libro de Hechos y volver a leer qué pasó en esos lugares. ¿Alguien que recuerde un evento especial en la iglesia de Filipos? ¿Alguien cantando? ¿No? ¿No? ¿En la cárcel? ¿A medianoche? ¿El preso? ¿De presos? ¿El carcelero? Bueno, además para que entendamos ahí. Y a lo mejor no recuerdas que Pablo tenía que estar huyendo y que había una gran persecución y que llegó con los de Tesalónica y los de Tesalónica eran pues, mejores, o ya no era o recibieron mejor a Pablo. Bueno, ¿qué aprendemos entonces sobre esas iglesias? Bueno, sigamos leyendo en 2 de Corintios capítulo 8 versículos de 2 al 5. Ellos estaban pasando por una gran abundancia, ¿no? ¿Qué dice el texto? En medio de una ¿qué? Gran prueba de aflicción. Leemos todos juntos. Abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos, ¿el qué? El privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que fíjense cómo Pablo empieza a describir con más detalle la manifestación de la gracia de Dios a través de la iglesia de los macedonios, de las iglesias de los macedonios. Pero se centró en otros aspectos que nosotros no estamos viendo tal vez, o que no vemos normalmente cuando hablamos de generosidad. Pablo se centró principalmente en el carácter de los macedonios, más que en sus recursos financieros. Pareciera ser que está enfatizando los recursos porque hay una frase por ahí que dice su profunda pobreza. Eso lo que está diciendo Pablo es una pobreza extrema. Eso es lo que está diciendo. O sea, cuando dice profunda pobreza está diciendo eran pobres. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué principios obtenemos de estos versículos. Bueno, versículo 2. Los macedonios dieron a pesar de sus circunstancias. Otra vez, es fácil, o pensamos, ¿no? Es más fácil cuando tenemos. No, a veces cuando tenemos es cuando más nos cuesta trabajo dar. No sé por qué, pero así sucede. Pero los macedonios dieron a pesar de sus circunstancias. No, es que no sabes por lo que estoy pasando y es que mi situación económica es tremenda. Y bueno, veamos que a pesar de sus circunstancias los macedonios dijeron vamos a dar. Versículo 3, los macedonios dieron voluntariamente, incluso más allá de sus posibilidades. Nadie tuvo que estarles haciendo manita de puerco para ver si, oye, por favor, da, es que fíjate que... y cuentan una historia, no sé si sea cierta o no, pero que
un muy rico se acercó con Spurgeon y le dijo, hermano, me gustaría invitarlo a esta ciudad porque la iglesia está pasando por una situación difícil y nos gustaría que hiciera conciencia con los hermanos que tienen que dar para cubrir una deuda que ellos tienen, ¿no? Me encantaría que nos pudiera visitar, que estuviera acá. Puede quedarse en mi casa de la ciudad, en mi casa de la playa o en mi casa que tengo de descanso en el bosque, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Dicen que Spurgeon le dijo y le contestó, Señor, mira, tengo que decirte que no, pero te recomendaría que vendieras una de tus casas y que tú pagaras la deuda, ¿no? Entonces, nadie te tendría o nos tendría que decir lo que tendríamos que hacer, ¿no? Ellos lo hicieron voluntariamente, incluso más allá de sus posibilidades. Otro caso que hemos escuchado, bueno, la viuda, ¿no? Que estaba y que dio todo lo que tenía, una moneda. Lo interesante de esa historia es que Jesús estaba sentado viendo lo que los demás traían al lugar del tesoro. Pues si tú piensas, no, Jesús no está interesado en lo que yo doy, seguramente está viendo. ¿Y qué diría él? Mira ella, dio todo, mira él, le está costando, pero lo está dando. O dirías, bueno, es que le está dando de lo que le sobra. Uy. Bueno, ¿qué otro principio tenemos de los macedonios? Ellos dieron suplicando por la oportunidad de participar en el ministerio de sus hermanos. Y a veces todos queremos participar en alguna actividad, ¿no? Y estamos, yo quiero, ¿quién quiere? Yo quiero. A veces dicen, ¿quién quiere? Y nadie alza la mano, ¿no? Pero hay otras ocasiones que para otras actividades, yo, y tienes que decir, no, ya nadie más, ya tenemos suficientes. Ya. Bueno, los macedonios suplicaron, queremos participar. Oye, pero tú no tienes nada, pero tú eres pobre, estás pasando por problemas. Sí, pero queremos hacerlo. Los macedonios, en cuarto lugar, se dieron personalmente al Señor. Me encanta este versículo. Dice que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros. No puede haber generosidad en nuestras vidas si no nos entregamos primeramente al Señor. Tu entrega al Señor se va a ver reflejada en la manera generosa en la que tú das, en la que nosotros damos. Y no nos dice la naturaleza exacta de la prueba que estaban pasando estas iglesias de Macedonia, pero lo que sí tenemos que entender es que en este mundo grecorromano que ellos estaban viviendo, los únicos que podían ayudar a otros eran los ricos. No se consideraba que los pobres pudieran ayudar. Si alguien tenía el privilegio de ayudar a otros, eran los ricos. Claro, porque sabían que ellos iban a ayudar, pero entonces tú te ibas a endeudar con ellos y entonces se iban a ser más ricos porque te iban a cobrar los intereses. O sea, siempre había algún interés detrás. No lo hacían nada más porque eran caritativos o eran buenas personas. Por el contrario, el mundo judío tenía esta idea de ayudar a los pobres, lo leímos en Deuteronomio. Ellos ya tenían de parte de Dios una instrucción de que tenían que ayudar a los pobres. No podían permitir que alguno de sus hermanos estuviera empobrecido, ¿no? Así que estamos viendo aquí en Macedonia gente del mundo grecorromano que estaba actuando totalmente contrario a su cultura. Sí, la cultura decía, solo los ricos pueden ayudar, y ellos están diciendo, nosotros queremos hacerlo, y ya, y queremos participar de este privilegio. Otra vez, la pobreza que Pablo está describiendo de estos hermanos era una pobreza extrema, hermanos. No tenemos una idea de eso, porque Pablo está usando una palabra para exagerar el nivel de pobreza que ellos estaban pasando. ¿Pero por qué lo hace? Porque quiere hacer un contraste con los corintios. Y ahorita vamos a ver que cuando se dirige a los corintios, él no quería dar lugar a dudas, diciendo, claro, es que como los macedonios están prosperando, por eso su ofrenda es mayor. Está diciendo, no, ve cómo es su condición. Y vamos a ver ahorita que volteamos a ver a los corintios, cómo era la condición de los corintios. Porque esta mezcla de alegría, porque dice que ellos tenían gozo, ¿no? Pero fíjate la combinación, ¿no? Hace rato en la clase estábamos viendo, la economía de Dios, sus leyes económicas son muy diferentes a las de nosotros. Sí, la verdad que sí. Pero había una alegría abundante y una pobreza abundante. Pobreza abundante, alegría abundante. ¿Y cuál fue el resultado? Una generosidad extravagante. Me salió en rima, no sé, algo. Entonces, este dar que dieron los hermanos tiene que ver con una postura interna de su corazón. Y podríamos decirlo como en el mundo al revés de los valores del reino de Dios, la ayuda monetaria de las iglesias de Macedonia no fluyeron de una reserva monetaria abundante, sino de una pobreza llena de gozo
y de generosidad. Pregunta para nosotros hoy: ¿qué tanto se asemeja nuestra generosidad a la de los macedonios? Tercer punto. Ahora viene el desafío para la iglesia de Corinto, versículos del 6 al 8. Porque en estos siguientes versículos Pablo dirige los reflectores ahora a los corintios. Ya habló de los macedonios. Y también ahora, después, cuando leas la carta a los filipenses y leas el capítulo 4, lo puedes leer ya con otros ojos, ¿eh? Porque ¿qué dice Pablo en el capítulo 4, 13 de Filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ese sí no lo sabemos, sí? Okay. Bien. Pero ¿sabes que ese versículo lo dijo en el sentido de las ofrendas que estaba recibiendo, del sostenimiento que recibía de los filipenses para su ministerio? Dijo: sé estar contento con lo que tengo y tengo abundancia porque ustedes me han compartido. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo saquemos de contexto nunca ese versículo, hermano, se los pido. Está diciendo claro que en Cristo lo puedo hacer porque está esta obra de gracia, estas iglesias están colaborando en la gracia de Dios. Están entendiendo lo que es la generosidad. Versículo 6. Fíjate lo que sigue diciendo, 2 de Corintios 8. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta, ¿qué? Obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, oye, el primer contraste, ¿no? ¿Cómo era la iglesia de los macedonios? Profunda pobreza. Y ahora aquí, abundan en todo. ¿En qué? En fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes. Vean que también, ok, eso está muy bien, pero también abunden ¿en qué? En esta obra de gracia. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra gracia en estos versículos? Bueno, ¿no estás llevando la cuenta? Tienes que regresar y ayudarme. No, pero por lo menos más de 2, porque aquí estamos viendo 2. ¿Y cómo empezó el versículo 1? ¿Se acuerdan? Damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Y aquí sigue hablando de la obra de gracia. Abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar, por solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. ¿Cómo eran entonces los corintios a comparación de los macedonios? En primer lugar, eran ricos. Los corintios debían abundar, sobresalir también en esta obra de gracia. Y lo más importante, debían comprobar que la sinceridad de su amor, que lo que estaban haciendo no era porque habían sido coercionados para hacerlo, que no era solamente de dientes para afuera, no. ¿En qué eran ricos ellos? En fe, palabra, conocimiento, solicitud, el amor. Muy bien, todo eso está muy bien. Sobresalían de muchas maneras. Probablemente tenían los mejores oradores de la época. A diferencia de la región de Macedonia, acá ya era más próspera, ¿no? Así que a lo mejor hasta ellos daban de lo que les sobraba. Y Pablo está diciendo, pero busco probar algo más, pidiéndoles que abunden en esta obra de gracia. Quiero probar la autenticidad de su amor. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 3? Si diera todos mis bienes, no el 10%, no, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, ¿pero qué? De nada me aprovecha. Cuando damos, ¿lo hacemos sincera y voluntariamente como expresión de la gracia de Dios obrando en nosotros? Último punto, penúltimo punto, punto número 4, el modelo de Cristo, en el versículo 9. Porque los macedonios no eran el único ejemplo de generosidad voluntaria y sacrificial, ni siquiera el más significativo. De hecho, el ejemplo preeminente siempre será nuestro Señor Jesucristo. Así que leamos juntos el versículo 9. Porque conocen la de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Qué padre intercambio, ¿no? Te comes lo de la cartera, cambiamos de cartera, ¿no? Ok, yo me quedo sin nada y ahora tú tienes todo y yo... Bueno, vamos a entender un poco más esto. Lo que estamos viendo aquí, en este versículo 9, es un modelo de gracia. Siendo rico, ¿por qué? Por amor se hizo pobre.
¿Qué vimos en Juan 3:16? Dios amó, Dios dio. ¿Qué vemos en Jesucristo? Era rico, pero por amor se hizo pobre. ¿Y qué produce su pobreza? Grandes riquezas. Eso está de locos. Eso no es racional. Eso no es lógico. Amén, hermano, porque así es Dios. Si lo que tenemos que hacer hace sentido, ya no es Dios el que lo tiene que hacer. Pero si no hace sentido, es porque es una obra que solamente Dios puede hacer. Porque el impulso de dar, en última instancia, está basado en el Evangelio. Hablamos de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Una obra de gracia. ¿Y dónde vemos esa gracia? En el Evangelio. Jesucristo en el capítulo 2 de Filipenses dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. En otras traducciones dice, se vació, se entregó completamente. No dijo, bueno, ¿cuánto sería lo mínimo que podría yo entregar? ¿No? El Evangelio debe ser la base para nuestra respuesta cristiana hacia las necesidades de los demás. Pablo está argumentando con los corintios, ustedes conocen muy bien lo que Jesús hizo por ustedes. Y no serían ustedes ricos espiritualmente si no fuera porque Jesucristo se hizo pobre. El resultado de seguir a Cristo en el camino del discipulado es seguir un camino de generosidad extravagante, pero llena de ¿qué, hermanos? Llena de gracia. ¿Sí está? Ahí está. Ok. Apúntalo. Porque ese es el camino que tenemos que seguir. Así que por decirlo de otra manera, para poder dar de una manera extravagante, primero debemos abrazar el Evangelio y las implicaciones del Evangelio. Y esa es la única base firme para cualquier tipo de estilo de vida radical de autosacrificio en favor de los demás. Cuando Jesús es visto claramente a través de la presentación del Evangelio, no nos queda otra cosa, hermanos, que responder al llamado de dar sacrificialmente también nosotros y de dar con gracia, de estar llenos de gracia. En el capítulo 9 de Corintios hubo otra frase al final del pasaje que estábamos leyendo que dice, la
Bueno, cuando tú compras te encanta decir eso, pero si tú eres el que vende, ¿cómo sientes cuando te dicen, ¿cuánto es lo menos? ¿Te gusta? No, entonces te pones del otro lado, ¿no? Bueno, debe haber igualdad, porque lo que tenemos que considerar, hermanos, si es cierto, ya no estamos bajo la ley. Entonces deberíamos decir, wow, entonces ya no tenemos que dar el diezmo. No, puedes dar más. Y ya no escuché amén, pero... Porque el dar y el manejo financiero son asuntos espirituales, hermano, no son asuntos meramente materiales. El principio de igualdad que está mencionando aquí Pablo de estos versículos no es para que todos tengamos lo mismo. No ese es el principio de igualdad. A lo mejor ahorita tú estás pasando por un periodo de abundancia y hay alguien que está en necesidad. Tu abundancia va a satisfacer esa necesidad. A lo mejor tú sí tuviste ese periodo de abundancia, pero ahora tienes un periodo de escasez. La abundancia de otro hermano va a ayudar para suplir tu necesidad. Esta igualdad es para que todos tengamos la oportunidad de dar. Dios no nos quiere privar de ese privilegio de dar a otros. Así que este contexto también de hablar de abundancia y de necesidad. Abundancia no significa lo que te sobra después de haber gastado generosamente en lo que tú quieres. Eso también tenemos que entenderlo. La abundancia se refiere a los recursos que tú y yo tenemos después de satisfacer nuestras necesidades básicas de la vida. Si no, ¿qué dice 1 Timoteo? ¿Alguien recuerda este pasaje? Bueno, no son de esos pasajes que nos guste recordar, porque dice que solamente con que tengamos que comer y con qué cubrirnos, con eso deberíamos estar contentos. Bueno, eso dice 1 Timoteo capítulo 6. Pues, no lo arranques de tu Biblia, ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque los que se quieren enriquecer caen en tentación y en lazo. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo sabemos, pero Dios lo que está queriendo decir es, quiero evitarte los males. Entonces, no ames el dinero, dalo. ¿Cuál es el último ejemplo que tenemos en el pasaje de Corintios? ¿Recuerdan este último versículo que leímos? El que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Bueno, Pablo está regresando al Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel era alimentado con maná. Y les dijeron, va a haber alimento en abundancia. Recojan lo que necesiten. ¿Qué pasó con aquellos que recogieron de más? ¿Se le qué? Se les echó a perder. Y así, hermano, si tú acumulas riquezas, alguien se las va a robar, se van a echar a perder, no van a ser aprovechadas. Y aquí está diciendo, el que recogió mucho no tuvo de más, el que recogió poco no tuvo de menos. Dios es sabio para darnos lo que necesitamos y mucho más allá de lo que necesitamos. Así es de grande nuestro Dios. ¿Qué pasaría si el cuerpo de Cristo en todo el mundo comenzara a dar de acuerdo con la exhortación que vemos en estos pasajes? ¿Crees que cambiaría de alguna manera la manera en la que hacemos los ministerios en las iglesias? Probablemente sí. Entonces, hermanos, para concluir, el dar más allá de nuestras posibilidades, con un corazón alegre, que no te duele en el corazón, vas a experimentar la alegría de dar sin medida y la satisfacción que proviene de imitar a Jesucristo. No estás aquí para imitarnos a nosotros. Estás aquí y estamos aquí para seguir ¿a quién? A Jesús. Y ese es el ejemplo que tenemos de Él. Así que recordemos que nuestro dar no solo bendice a otros, sino también glorifica a nuestro Padre Celestial. Me encanta el capítulo 9 donde dice que esto trae acciones de gracias a Dios. No dice acciones de gracias para los que dieron, no, acciones de gracias a Dios. Y no cuento testimonios, porque me voy a soltar a llorar aquí y no quiero. Pero que el Señor nos dé un corazón generoso, gozoso y sensible a las necesidades de nuestros hermanos en la fe, para que podamos conocer el gozo y la bendición de ver la gracia de Dios obrando poderosamente. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nos postramos ante ti en gratitud por tu amor inagotable y la gracia manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por el ejemplo de generosidad de las iglesias de Macedonia, quienes a pesar de su profunda pobreza, dieron con alegría y con una generosidad extravagante. Espíritu Santo, fortalece nuestros corazones para vivir de acuerdo a tu voluntad,
revelada en la palabra, especialmente en lo que respecta a la alegría de dar más allá. Que nuestra generosidad sea un reflejo auténtico de tu amor y de tu gracia transformadora. Que podamos experimentar la alegría y la satisfacción que provienen de dar más allá de nuestras posibilidades, confiando en que tu provisión nunca nos dejará en escasez. Oramos por igualdad en el cuerpo de Cristo, para que como comunidad de creyentes podamos suplir las necesidades de unos y otros conforme a tu abundancia y tu gracia. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.